Estimados estudiantes, muy buenas noches. Les saluda su docente Elisa Ramos. En esta oportunidad realizaremos una actividad experimental para explicar con mayor detalle el tema de reacciones químicas. Primeramente definiremos qué es una reacción química. Las reacciones químicas son aquellos procesos en los cuales se cumple la ley de la termodinámica, la cual nos establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que tiene la capacidad de transformarse. En este caso se transforma a través de un proceso en el cual dos o más sustancias químicas, las cuales se denominan reactivos, pueden cambiar su estructura, ¿sí? Sus moléculas se cambian a través de los enlaces que van formando al momento en que consumen o liberan energía. Entonces, estas estructuras, que son totalmente distintas a las estructuras iniciales, reciben el nombre de productos. Vamos a ver acá cómo se desarrolla entonces una reacción química. ¿Qué quiere decir? Que la energía, en este caso la materia, se va a transformar en una sustancia nueva. Acá tenemos los materiales que vamos a utilizar para nuestra actividad experimental. Los materiales son un recipiente, puede ser un plato o puede ser un tazón que no sea plano, pero que sea un poco hondo, ¿sí? También necesitamos una candela o una veladora, fósforos para poder encenderlos. También necesitamos un vaso de vidrio transparente, puede ser de plástico también, siempre y cuando sea un plástico resistente porque va a estar expuesto al calor y si no se nos puede derretir. También necesitamos agua, en este caso para que se vea el cambio que se va a producir. Yo he teñido el agua de color azul con témpera, pueden usar cualquier tipo de colorante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para desarrollar esta actividad? Primeramente, colocamos un poco de agua sobre el recipiente. Luego colocamos la vela encima del recipiente, ¿sí? Ya con el agua. Ahora tomamos los fósforos y vamos a encender nuestra vela. Dejamos que la llama se intensifique un poco, ¿sí? Ahí tenemos ya nuestra llama, se va intensificando, va creando esa reacción química llamada combustión, ¿sí? Acá ya vemos una reacción química. ¿Qué es lo que está pasando? Que en este caso la mecha está creando una combustión ¿de qué? De gas, gas generado en este caso en calor, ¿sí? En este caso la energía está manifestada como calor. Acá continuamos entonces viendo la reacción. Acá sigue el proceso de combustión y mientras más sigue ese proceso, más se va consumiendo la mecha. Pero ¿qué pasa si aislamos esta candela? Tomamos entonces el vaso y lo colocamos sobre la vela. ¿Qué es lo que pasa acá? Podemos ver ahí un poco por el reflejo se tapa, pero vamos viendo ahí cómo es que la vela se va apagando. Y vemos también que el agua, en este caso acá, disminuyó del recipiente y aumentó dentro de acá, dentro del área que está encerrada por el vaso. Entonces, ¿qué pasó acá? El proceso, la reacción química que se estaba dando de combustión se interrumpió. ¿Por qué? Se fue interrumpida porque se aisló, ¿sí? Existió un cambio en la atmósfera, lo cual sugiere que el oxígeno, ¿sí? Que estaba rodeando toda la atmósfera libre, en este caso se transformó en dióxido de carbono, ¿sí? Al estar ahí aislado dentro del vaso, se transforma en dióxido de carbono y esto provoca que entonces el oxígeno ya vaya disminuyendo, ¿sí? Al disminuir el oxígeno, cambiar la presión atmosférica que hay dentro de este pequeño espacio, provoca que exista un efecto que en este caso nos pareciera que la vela ha succionado el agua, no es así. Lo que sucede en este, el agua empuja, perdón, el aire empuja el agua dentro del vaso acá
a esta parte inferior para tratar de regular la presión atmosférica. Entonces vemos acá que primeramente teníamos un proceso químico, una reacción química llamada combustión, pero al intercambiar, en este caso, la presión atmosférica, ocurre una interrupción de ese proceso químico y se realiza un nuevo proceso. En este caso es el cambio de oxígeno, el cual rodea todo nuestro entorno, a dióxido de carbono. Podemos identificar entonces que la sustancia que teníamos antes, que era el oxígeno, fue transformada por dióxido de carbono como consecuencia de la combustión y el aislamiento del oxígeno. Entonces el oxígeno empezó a reducirse acá se intentó nivelar a través del agua, pero al final se transformó en otro producto químico, ¿sí? Entonces teníamos un reactivo que era el oxígeno, teníamos acá la combustión, pero fue transformado en un producto nuevo. Entonces podemos ver que aunque a simple vista no nos damos cuenta de ese cambio que se está produciendo, existe una diferencia entre el antes y el después de este vaso. Podemos verlo acá a través de las imágenes que se van a reproducir a continuación. Acá tenemos cómo se ve el vaso cuando está pues ya apagada la mecha. Vemos que evidentemente el agua se introdujo en esta parte de acá y subió el nivel del agua. Acá tenemos también una imagen de cómo estaba antes, acá, cuando ni bien colocamos el vaso acá sobre la vela, vemos que el espacio queda totalmente seco, ¿sí? Es cuando se produce ese cambio de oxígeno a dióxido de carbono que entonces la columna de aire empieza a empujar el agua, la empuja, lo empuja y va subiendo el nivel del agua. Esto entonces ha provocado que exista un cambio, ¿sí? Tanto un cambio visible como un cambio en el proceso químico que lleva esta actividad experimental. Entonces, esta actividad nosotros la podemos realizar con nuestros estudiantes para introducir el tema de reacciones químicas y fomentar que ellos aporten al tema. Por ejemplo, crear una lluvia de ideas para poder enlistar las posibles razones por las cuales la vela se ha apagado, las posibles razones por las cuales existe un aumento del nivel del agua dentro del vaso. Colocar ahí cada una de las respuestas que ellos han realizado y luego ir uniendo las respuestas para poder introducir el tema de lo que es reacciones químicas e irles explicando qué proceso se ha llevado a cabo, por qué razón, por qué causa, y ya comenzar a introducirles con mayor detalle esta temática.